Bien, vamos con el último vídeo de repaso sobre el tema de las líneas de transmisión. Si recordáis, en el apartado anterior, en el vídeo anterior, hablamos del último modelo de circuito equivalente de una línea de transmisión, que ya tenía en cuenta como parámetros secundarios la inductancia por unidad de longitud, capacidad por unidad de longitud, conductancia por unidad de longitud y también la resistencia por unidad de longitud debida a la pérdida en los conductores. Pues bien, en este vídeo vamos a hablar más de la potencia transmitida. Eh, Línea de transmisión como red de dos puertos o cuadripolo que es, bueno, pues lógicamente pues es susceptible de que pensemos qué ocurre cuando metemos una potencia transmitida, digamos en el plano z igual a 0 del inicio de la línea, y al cabo de una determinada pues, longitud L, pues aparece una potencia que queda, digamos, después de esa propagación a través de la longitud L. ¿Vale? Y bueno, pues esto pues es relativamente sencillo, es muy sencillo de encontrar. Simplemente tenemos que pensar que el campo que se transmite en una línea de transmisión, bueno, pues eso es el valor del campo eléctrico y se atenúa el campo con respecto a una exponencial e elevado a menos alfa z. De la misma forma también el campo que se transmite en una línea, el campo magnético, pues también se atenúa conforme a un valor alfa, constante de atenuación por z, donde, bueno, pues la constante de atenuación hemos visto que puede ser debida a los dieléctricos, pero también debida a los conductores, y en la mayoría de los casos la que suele dominar es las pérdidas debidas a la separación de los conductores. Bueno, el hecho es que, como sabemos que la potencia transmitida al final no deja de ser sino un producto vectorial o un producto de ambos campos, pues es sencillo entender que la potencia total que se transmite por la línea, que se inyecta en la línea en z igual a 0, pues eso se suele denotar simplemente como W sub t, bueno, pues será algo que dependa de los campos en el origen, ¿de acuerdo? Y esa potencia transmitida en un z genérico, en un z igual a z, pues por ejemplo, si tenemos aquí la línea de transmisión y nos preguntamos en un z concreto genérico, siendo z igual a 0 esto, qué potencia, si yo inyecto aquí una potencia transmitida en z igual a 0, pues me puedo preguntar exactamente cuál sería la potencia que quedaría de esa potencia transmitida en este z igual a z, ¿no? Bien, bueno, pues esto es lo que estoy aquí determinando y eso, bueno, pues es intuitivo pensar que será la potencia que había inicialmente, la potencia transmitida z igual a 0, que es la potencia que se transmite, que se inyecta en la línea y dependerá o se atenuará con una constante elevado a menos 2 alfa z. Ese menos 2 sale de multiplicar el campo E por el campo H y la exponencial, por lo tanto, hereda ese factor 2 que hay aquí arriba. ¿De acuerdo? Estos serían vatios. Por lo tanto, ya sabemos, si yo meto una determinada potencia aquí, esa potencia cómo va a ir disminuyendo exponencialmente con este factor exponencial a lo largo de la línea. De forma que, bueno, pues en una distancia z igual a L, pues es sencillo expresarlo. Esta es una expresión muy útil porque se expresan las unidades habituales de trabajo. En una distancia z igual a L, los dBms, expresado en dBm es esa potencia que habría en una distancia z igual a L, pues sería la potencia que transmito en z igual a 0, también en dBms, menos la constante alfa, que sabemos que tiene una expresión que es neperios por metro, y multiplicada por 8,7, que es el factor que me ayuda a utilizar los dBms, porque estos son el número de dBs por neperio que hay, y por la longitud, perdonadme que me voy aquí a la derecha, por la longitud del tramo de línea en el cual yo quiero calcular esa potencia que queda, ¿no? Esta expresión es muy útil y os recomiendo que la tengáis presente. ¿De acuerdo? Bien,
La potencia transmitida en z igual a 0, que hemos visto que sería este valor de aquí, también se puede expresar como los valores de la tensión que tengo en z igual a 0, que recordemos que eran v sub 0 y z igual a 0, o z sub 0, perdón, y sub 0. Y la potencia transmitida también se puede poner como un medio, perdón, la potencia transmitida en z igual a 0, esto de aquí, se puede expresar también como un medio de la parte real de v0 por i sub 0 conjugado, y también se puede expresar en función de la z característica como un medio de la parte real de 1 partido por la impedancia característica conjugada, y estos son por v sub 0, el módulo de v sub 0 al cuadrado. Recordar que v0 y 0 pues son en general números complejos, y estos son las unidades en vatios. ¿De acuerdo? Bueno, otra forma de expresar la potencia que... bueno, esto sería recordar, perdonar, esto sería la potencia que tendríamos en z igual a un z igual a 0, a z, o un z igual a l. Otra cosa que a veces necesito saber es cuál es la potencia disipada en L metros de línea, ¿vale? Entonces, obviamente, la potencia que yo disipo en un tramo de L metros de líneas es todo lo que yo meto. Esto lo voy a expresar en milivatios. Pues es toda la potencia que yo meto en la línea, que sería la potencia que hay inicialmente en z igual a 0, expresada en milivatios, menos la potencia que he calculado aquí arriba, ¿no? Menos la potencia que yo tengo en z igual a L, también en milivatios. Bueno, esto es otra expresión muy útil, ¿no? Lo que disipo en ese tramo de línea debido a las pérdidas pues, en los conductores y en los dieléctricos, pues tiene esta expresión. Y cuando meto la expresión de cómo depende la potencia transmitida en función de la constante dieléctrica, bueno, pues hay otras posibles expresiones que no voy a poner que podéis utilizar para esto, ¿no? Por ejemplo, una útil que sí que pongo sería que esto sería la potencia transmitida en z igual a 0, la potencia total que meto en la línea en milivatios, multiplicado por 1 menos elevado a menos 2 alfa L, ¿vale? Esto sería la potencia que se me disipa en L metros de línea, ¿vale? Entonces, bueno, recapitulando aquí un poco, esta sería la potencia total que yo inyecto en la línea, esta sería la potencia que tendría en la línea en z igual a z metros, esta sería en z igual a L metros, pero expresada en dBm, y esta sería la potencia que se disipa en ese tramo de L metros, expresada en milivatios directamente, o también expresada en milivatios, pero utilizando la constante de atenuación. Bien, es importante que entendamos que el hecho de que hayamos definido ese circuito equivalente me permite hacer una serie de cálculos muy rápidos, ¿no? Y muy sencillos con los conceptos de capacidad por unidad de longitud, L inductancia por unidad de longitud, etc. Concretamente, la energía eléctrica almacenada por unidad de longitud en la línea, que se denota de esta forma, pues es un cuarto de la capacidad por unidad de longitud, la tensión en función de z, la onda de tensión, por la onda de tensión conjugada en función de z. Estos son julios partido por metro. Entonces, z metros de la línea hay una energía almacenada que se almacena, como ya hemos dicho, en la capacidad equivalente por unidad de longitud c, que tiene ese valor. De la misma forma, la energía, en este caso magnética,
almacenada por unidad de longitud sería una v sub m, w sub m, pues tiene un valor que es un cuarto de L I de Z por I de Z conjugado, también en julios por metro. Y lógicamente, pues utilizando la inductancia por unidad de longitud, que sabemos que representaba precisamente eso, el almacenamiento de energía por unidad de longitud. Y por supuesto, la potencia en este caso disipada por unidad de longitud en el dieléctrico, si este no es perfecto y tiene pérdidas, pues se denota como WPD, de pérdida en el dieléctrico, y tiene un valor que es un cuarto de G por V de Z por V conjugado de Z. Y una expresión alternativa es, como ya sabemos por arriba, será 2 veces la constante de atenuación del dieléctrico por la potencia que yo tengo en la línea en ese punto Z. Y en este caso, como es una potencia, las unidades serían vatios por metro. ¿De acuerdo? De esta expresión saco algo muy útil, porque normalmente esta expresión se utiliza despejando alfa sub d, puesto que me permite determinar alfa sub d si yo conozco la potencia que se disipa en el dieléctrico y la potencia total transmitida a una distancia z determinada. ¿De acuerdo? Y esto, como sabemos, perios por metro. Bien, y por último, y muy importante, hay una expresión similar que es las pérdidas en los conductores por unidad de longitud, ¿de acuerdo? Y de la misma forma que hemos hecho aquí arriba con las pérdidas en el dieléctrico, pues hay que hacer lo siguiente. Por un lado hay que calcular la potencia total transmitida, y esto normalmente hay que acudir a las expresiones de los campos eléctricos, las expresiones del vector de Poynting, y entonces, bueno, sabemos por las relaciones energéticas, el tema de las relaciones energéticas, sabemos que esto es un medio de la parte real del flujo del vector de Poynting a lo largo de una superficie transversal de E vectorial H diferencial de S. ¿De acuerdo? Esto sería una forma de calcularlo y como hemos visto más arriba, pues esto también circuitalmente se puede calcular como un medio de la parte real de V de Z por I de Z conjugado en vatios. ¿Vale? Esta sería el primer caso que hay que hacer. Entonces aquí hay una duda que aparece muy típica. Cuando yo estoy calculando las pérdidas en los conductores por unidad de longitud, hay que hacer una suposición para poder. Y la aproximación es la siguiente. Lo que hacemos es la aproximación consistente en calcular V sub t como la que utilizamos aquí en la fórmula, teniendo en cuenta que, suponiendo que no hay pérdidas en los conductores. Entonces diréis, oye, ¿cómo voy a calcular las pérdidas en los conductores si aquí ya me calculas la potencia transmitida suponiendo que no hay pérdidas en los conductores? Bueno, porque esa es la aproximación que se hace, que en la mayoría de los casos es suficientemente buena. Una vez que yo tengo esa potencia transmitida calculada suponiendo que no hay pérdidas en los conductores, con lo cual yo voy a poder utilizar el campo transversal y el H transversal, como veíamos en el vídeo primero, el siguiente paso es calcular la potencia perdida en los conductores de la siguiente forma, como un medio de lo que se llama la R sub S, ahora vemos lo que es, la integral a lo largo del conductor de el campo H transversal por H transversal conjugado, en este caso producto escalar, diferencial de L.
¿vale? Este valor de aquí, que el resultado son vatios por metro, es la potencia disipada en los conductores. Yo me cojo el H transversal, hago esta operación, integro a lo largo de un conductor y lo multiplico por un medio de RS. ¿De acuerdo? ¿RS qué es? Bueno, pues RS tiene una expresión que es la siguiente. RS es igual a 1 partido por sigma delta. Pero tiene esa expresión si se cumplen lo que se llaman las condiciones de Leontovich, que era un físico soviético y que dijo que la resistencia a esta RS, que llamaremos luego resistencia superficial, se podía calcular de esa forma si el espesor de los conductores es mucho mayor que delta, que ahora veremos lo que es, y R de los conductores es mucho mayor que delta, ¿vale? ¿Delta qué es? Bueno, delta se calcula como no tiene nada que ver con la tangente de delta, de la tangente del ángulo de pérdidas, y es 1 partido por raíz cuadrada de pi F0 mu sigma, ¿de acuerdo? Y se le llama profundidad de penetración. Y se mide en metros. ¿Qué indica la profundidad de penetración? Bueno, pues indica si yo tengo un conductor en el cual hay un campo eléctrico y un campo magnético, bueno, pues esos campos eléctricos y magnéticos penetran en el conductor y penetran, se atenúan a la hora de entrar en el conductor, se atenúan y la distancia típica en la que esa atenuación se provoca es precisamente lo que se llama esta profundidad de penetración. La atenuación es una atenuación de tipo exponencial, aquí quite un valor, se va atenuando, pues aquí ponemos el valor del campo, por ejemplo, esos campos se atenúan a medida que nos metemos dentro del conductor y la característica de esta exponencial decreciente es precisamente delta, que es lo que se le llama profundidad de penetración. Pi es el valor de la constante, F sub 0 es la frecuencia a la que operamos esa línea de transmisión, mu la constante magnética del dieléctrico y sigma la conductividad del conductor. Bueno, pues bien, perdonad, mu es la constante del material conductor que hay ahí. Bien, entonces, ¿qué es? Bueno, pues ese es el espesor de los conductores. Entonces, pues por ejemplo, si yo tengo el conductor de una línea de transmisión plana, bueno, pues esto sería de placas paralelas, este sería el espesor. Si yo tengo, por ejemplo, un coaxial, ¿de acuerdo? Pues el espesor del coaxial tendría que ver con esta distancia aquí y aquí tendría que ver con esta distancia aquí. Esto sería el espesor y el radio es el radio de curvatura. El radio de curvatura, una superficie plana es infinito y de una superficie curva coincide con su radio. Entonces, Leontovich lo que me dice es, mira, calcúlate esta profundidad de penetración, que depende del tipo de conductor que tú tienes y de la frecuencia a la que operas, y mira si esa profundidad de penetración es mucho menor que, por un lado, este espesor E, o sea, que delta es muy pequeñita, comparado con el espesor E, y lo mismo con el radio de curvatura. Y si se cumplen estas condiciones, entonces puedes calcular la potencia perdida a los conductores de esta forma utilizando como resistencia superficial ese valor que es 1 partido por sigma delta, que sería en ohmios. ¿De acuerdo? Bien, una vez que tenemos calculada esa potencia perdida a los conductores, fijaros, yo puedo calcular lo que serían las pérdidas en los conductores simplemente como potencia perdida en los conductores partido por 2 veces la potencia transmitida. ¿De acuerdo? Siguiendo este método de calcular primero la potencia transmitida suponiendo que no hay pérdidas en los conductores y luego calculando la pérdida en los conductores mediante la aproximación de Leontovich, me permite calcular la pérdida de los conductores. Y recordando que veíamos que las pérdidas en los conductores era precisamente en función de los parámetros secundarios R medios raíz partido por C partido por L, pues fijaros, de aquí lo que sacamos es que la resistencia R
es 2 alfa c raíz de L partido por C, que era la otra ecuación que a mí me faltaba para ser capaz de expresar un parámetro secundario en función de un parámetro primario, que sería en este caso sería la alfa c, que es la parte real de la constante beta, que a su vez, de la constante gamma sub 0, y de L y de C. ¿De acuerdo? Y esto ya serían enomios partido por metro. ¿Vale? Esto de aquí, como constante de atenuación, como siempre, es neperios partido por metro. Neperios, no vatios. Neperios partido por metro. ¿De acuerdo? Pues yo creo que ya más o menos hemos visto todo. Hay alguna expresión por ahí más elaborada para calcular las pérdidas en los conductores, utilizando el perímetro, etcétera, pero eso prefiero que lo veáis en los ejercicios porque se ve de una forma más clara. Bien, con esto damos por terminado el repaso de líneas de transmisión. Espero que os haya quedado claro. Si tenéis cualquier duda, pues ya podéis consultar conmigo a través de las tutorías. Un saludo a todos.